Descubriendo. La certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Transmitiendo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, a través de la señal en línea de rcpc.co. Este es Radio Cultural Planeta Conciencia, que es la nueva forma de sentir y pensar en la radio. También a través de nuestra aplicación para teléfonos móviles Android, RCPC Lite, y transmitimos también a través del Facebook Live, el Facebook de Radio Cultural Planeta Conciencia. Suscríbase, dele me gusta a la página o el fanpage de RCPC y cada vez que iniciemos las transmisiones recibirá una notificación de que estamos transmitiendo en vivo. Bien, hoy estamos compartiendo como todos los viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia, una temática interesante. Hoy vamos a hablar del ataque de las 7 cabezas, de oscuridad. En el planeta que vivimos, esta humanidad está siendo atacada diariamente por un sistema estratégico que intenta doblegar su intención e identidad original a través de 7 comandos de oscuridad. Hoy estaremos conociendo estas estrategias de ataque para que de esta manera podamos hacer frente, defendernos y justamente pues no caer en las garras de este ataque. Saludamos a nuestros compañeros de mesa de trabajo. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, hola Daniel, un saludo también para los oyentes que ya empiezan a conectarse desde todas las plataformas. El programa de hoy va a ser muy importante, así que tomen apuntes a esta información que estaremos desarrollando y por supuesto esperamos su participación en el chat. Sean todos bienvenidos. Bienvenido también Daniel Torres, nuevamente aquí en los micrófonos de RCPC. Buenas noches, saludos a la mesa de trabajo, a los que nos escuchan y a los que están llegando. El tema de hoy importante, teniendo en cuenta porque es algo de la vida cotidiana que se ve mucho en nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, y es necesario conocer cómo nos atacan para sabernos defender. Correcto, ese es el tema de hoy, el ataque de las 7 cabezas. El programa de hoy es más que interesante, se va a convertir en una herramienta para que la tengamos muy presente en nuestro desempeño en la vida cotidiana. Es una herramienta, es un conocimiento mejor que hemos encontrado en nuestro proceso de búsqueda y que sin duda alguna nos parece muy importante compartirlo, ¿no? Compartir esta información, sabiendo que a muchos de nuestros oyentes también les va a servir, como precisamente y justamente a nosotros también nos ha servido bastante. Las 7 cabezas. Vamos entonces a hacer esta introducción muy importante para comprender cuál es el contexto de la información. En días anteriores hemos venido desarrollando temáticas muy interesantes para conocer cómo es que se mueve esa fuerza oscura que ha venido tratando de manejar los hilos y el destino de la humanidad. Para eso, entonces, nos dábamos cuenta del proceso de la rebelión estelar. Esto lo hemos tocado en diferentes programas de Descubriendo, y allí conocimos cómo Yaldabaoth, luego de autoproclamarse como el único Dios, cuando dijo, yo soy Dios y no hay otro aparte de mí, comenzó un proceso de expansión de maldad en su estupidez y creó comandos de oscuridad para que con él pudiese ejercer control a lo que él denominaría su creación. Y estos comandos resultaron ser 7 comandos de oscuridad, y se llaman de oscuridad porque no compartió con ellos la parte de luz que había heredado de Sofía, del reino de donde él había sido abortado. Entonces, una vez niega en la, entre comillas, creación de estos 7 comandos de oscuridad, estos mismos, al no cederle nada de luz, inmediatamente quedan configurados como eso, como oscuridad. Luego, en el transcurso del tiempo y de las edades, esas cabezas de oscuridad se especializaron para generar un mecanismo de ataque estratégico para sumergir a las humanidades invadidas en los mundos de la materia. Y precisamente hoy vamos a entregarles esas herramientas, esa herramienta, conocer de qué forma atacan las tinieblas diariamente a los hombres. Salim.
Sí, la introducción que haces tomaba básicamente el libro secreto de Juan, estimados oyentes, que es un documento que en varios programas lo hemos utilizado como recurso para entender muchas temáticas. Y bueno, voy a leer, digamos, el momento exacto dentro del libro secreto de Juan donde comienzan a aparecer estas entidades que son abortadas después de la aparición de Yaldabaoth, abortado por la humanidad de Sofía. Y bueno, ya lo voy a tomar desde el capítulo 6. Si tienen el libro secreto de Juan a la mano, pues van allí al capítulo 6. Los gobernantes crearon para sí mismos 7 poderes. Los poderes a su vez crearon para sí mismos 6 ángeles cada uno, hasta que hubo 365 ángeles. Estos son los nombres de los potentados y sus correspondientes apariencias. El primero es Atot y tiene cara de una oveja. El segundo es Eloaios y tiene cara de una mula. El tercero es Astafaios y tiene cara de una hiena. El cuarto es Yao y tiene la cara de una serpiente con 7 cabezas. El quinto es Sabaoth y tiene la cara de un dragón. El sexto es Adonín y tiene la cara de un mono. El séptimo es Sabatayos y tiene la cara de fuego llameante. Esto explica los 7 días de la semana, que hago referencia a lo que tú comentabas ahorita en el momento que surgen estos 7 poderes o autoridades abortados por la cantidad de demonios o los gobernantes que se empezaron a esparcir por el reino o el vacío de las tinieblas en el momento que Yaldabaoth es abortado. Estos 7 comandos se especializaron, como tú lo mencionabas ahora, en atacar, en hacer unos ataques, pero van enfocados a destruir 7 condiciones en las humanidades. Entonces las voy a referir aquí para más adelante empezar a mencionar los ataques. Correcto. El primer poder es la bondad y está con la primera autoridad, Atot. Es decir, que el ataque de esa Todo esto lo primer encontramos comando en el libro secreto de Juan. Exacto. Correcto. Ya esto que estoy leyendo, estimados oyentes, pertenece al capítulo 7. Comencé con el 6 y salté al 7. Entonces, el ataque de la primera autoridad o del primer comando va enfocado a destruir la bondad dentro del hombre. El segundo ataque o el segundo poder es el pensamiento anterior y está con la segunda autoridad, Eloaios. Es decir, el segundo comando busca atacar el pensamiento anterior. El tercer poder es la divinidad y está con la autoridad Astafaios. El cuarto poder es el señorío y está con la cuarta autoridad Yao. El quinto poder es el reino y está con la quinta autoridad Sabaoth. El sexto poder son los celos y están con la sexta autoridad Adonín. Y el séptimo poder es la comprensión y está con la séptima autoridad Sabatayos. Es decir, son 7 comandos que atacan 7 poderes en las humanidades y lo hacen a través de un plan, una estratagema que se han especializado durante miles de años invadiendo mundos. Bien, la intención, después de todo esto que tú nos has dicho, es sumergir al hombre, en este caso el hombre terrestre, porque debemos saber que no solo fue el hombre terrestre quien fue víctima de esa invasión maliciosa, ¿no? Pero la intención es sumergir al hombre en el mundo o en los mundos de la materia, ¿no? Claro, materializar al hombre en su pensamiento y terminar robándole su espíritu. Bien, recordando también que estas 7 cabezas, y lo vamos a entender en nuestras conclusiones, y es que también está ligado al proceso de ascenso o obstaculizar el proceso de ascenso definido para los 7 logosoles, o los 7 chakras, como también se les conoce, o discos memoria. Bien, entonces, también anunciar que vamos a manejar la información, no necesariamente, y sobre todo por la hora, estar mencionando estas cabezas de oscuridad, ¿no? Vamos a mencionarlas por comando, de cómo cada una de ellas se especializó para atacar. Son entidades externas al hombre, no son cabezas que estén dentro del ser humano, están fuera. Son comandos de oscuridad externos, sí, y que a través de estrategias que van a conocer, lo atacan. Y aquí quiero hacer una mención muy importante para que tengamos claridad de lo que vamos a hacer. La información que van a recibir no se las van a entregar muy fácilmente en alguna iglesia o alguna filosofía. De hecho, el programa, por eso les decía, más que interesante, se convierte en una herramienta hoy muy interesante para el desarrollo, para protegernos
de esa manipulación que existe a nuestro alrededor. Así, muchachos, ¿qué les parece si empezamos definiendo cuál es la primera cabeza, cómo se especializó y cuáles son sus formas de ataque? Bien, bueno, como lo mencionaba, el primer nombre es Atod, el primer comando. Y bueno, los ataques nos los va a compartir nuestro compañero Daniel. Bien, lo que hay que decir es que esta primera cabeza se especializó en atacar los 5 sentidos. Sí, los 5 sentidos, exacto. Los 5 sentidos. El primer comando, amigo oyente de Descubriendo, y por favor esta información apúntela porque le va a servir, ataca los 5 sentidos. En la medida en que entienden los que controlan, los que dominan, que hay un mecanismo de aprendizaje y desarrollo en el ser humano. Y lo voy a explicar antes para que lo voy a recordar porque ya la hemos tocado aquí en Descubriendo. El ser humano gesta su pensamiento, la más variada gama de pensamientos, primero con un recurso que tiene en su cuerpo mental, y este recurso son sus imágenes, las imágenes que capta con sus 5 sentidos. Los sentidos captan la imagen con la interacción que tenemos a diario con otras personas y con el planeta. Esas imágenes en 5 dimensiones, que son los 5 sentidos, que entregan información, se guardan y se acumulan en el cuerpo mental. La activación de esta memoria, de estas imágenes, es lo que produce el pensamiento. Es decir, pensar es la activación inteligente de las memorias logradas en el cuerpo mental y captadas por los sentidos. Este juego mental necesita también un componente que organice los pensamientos, y es la razón. La razón es esa herramienta que utiliza el cuerpo mental para organizar los pensamientos de manera lógica, ¿verdad? Y habitualmente la razón está condicionada por el patrón cultural, el ambiente y las diferentes actividades que hagamos en nuestra vida. Así entonces, después de razonar, organizando los pensamientos, pensando lo que esas imágenes lograron entregarnos con los sentidos, llegan nuestras acciones. Las acciones están determinadas por lo que pensamos, hacemos lo que pensamos. Por lo tanto, este mecanismo de aprendizaje y desarrollo es conocido por la fuerza de control. Por lo tanto, la primera cabeza se especializó en generar 15 formas de ataque a los sentidos, 3 formas de ataque a cada sentido. ¿Qué quiero decir? Que el sentido de la vista nuestro está siendo atacado diariamente de 3 formas. Lo mismo para nuestros oídos, es decir, el escuchar, el tacto, también el gusto y el olfato. Vamos a conocer entonces las primeras formas de ataque para nuestros sentidos. Bueno, empecemos entonces sabiendo y recordando que es el primer comando, ataca los 5 sentidos, como ya lo comentó Neil. Entonces, hablemos de la vista, ¿sí? Del sentido de la vista. Tenemos los 3 ataques, que son los siguientes: la fantasía, la paja en el ojo ajeno y la imagen distorsionada. Ok, tenemos entonces las 3 primeras formas de ataque que utiliza este primer comando de oscuridad para agredir, para manipular, para tergiversar lo que en trabajo debe realizar nuestro primer sentido que estamos tocando, en este caso es la vista. Vamos a hablar uno por uno. La primera es la fantasía. Salim, ¿de qué se trata este primer ataque de este comando? ¿Qué es la fantasía? Bueno, la fantasía es mostrar ante la vista, ¿no?, de la humanidad imágenes falsas que generen precisamente en el pensamiento esa fantasía de lo que aparenta ser. Por ejemplo, el tema de la publicidad. Ponte el micrófono más para que el tema de la publicidad, el tema de la televisión. Todo lo que se nos muestra por allí no es real, es decir, no es una imagen real. Por lo tanto, es decir, fantasía vendría siendo una imagen que entra por nuestros sentidos, que parece cierta, verdadera, exacto, natural, pero no lo es. Esa es la definición. Correcto. Ahora, busquemos ejemplos que nos puedan demostrar qué es una fantasía. Bueno, lo que te decía, la publicidad, por ejemplo, que se hace en el caso de la mujer, como muestran los cuerpos perfectos, y del hombre también, cuerpos perfectos, pero realmente los cuerpos de los hombres y las mujeres no son como se nos muestran en las revistas, en la televisión, en toda la publicidad, porque naturalmente nuestros cuerpos no son así. Es decir, ¿qué ser nace con esas medidas o con ese tipo de cirugías? Eso es algo que se transforma, la persona lo transforma
pero no es natural. Claro, entonces es un juego de imágenes Sí, que se proyectan a la vista del ser humano para que él crea que lo que está observando es real, es corresponde a natural. la realidad, Sí, pero no lo es. Ejemplos, entonces estás poniendo el ejemplo de la publicidad es engañosa. Por sí, ejemplo, bastante. hay situaciones en las que nuestros sentidos son engañados fácilmente con mensajes que parecen inicialmente una manera, pero que después resulta que no, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la pornografía, ¿no? Al ver pornografía, la pornografía está demostrando una imagen que no es real, Que no es porque real, sí. no es un sexo real, sino es un sexo fabricado, es un producto fabricado para generar en el ser humano precisamente la distorsión de la sexualidad. Sí, sí, tú has puesto un ejemplo también muy bueno. En el tema de la pornografía se muestra ese sexo bestializado, orgías, todo esto, que no es natural. O sea, digamos que la sexualidad de la humanidad no es así, pero de tanto bombardeo se le ha hecho creer a gran parte de la humanidad que así debería ser. Entonces ahí es donde en este primer ataque vemos reflejado al comando. Claro, yo también podría poner como ejemplo el dinero. Ese es otro. El dinero, porque cuando vemos fajos de billete, inmediatamente se crean imágenes fantasiosas dentro de nosotros, pensando qué podríamos hacer con el billete, con ese dinero. Fíjate que también hay una cuestión que es el tema del baloto, por ejemplo. Si uno le está pagando cuña el baloto, pero el baloto son miles y millones de pesos, ¿no? Sí. Y las personas siempre apuntan el baloto con la fantasía de ganárselo y pagar deudas y comprarse lo que se van a comprar. Sí, sí. Incluso hay muchos cuentos, muchos chistes que tienen que ver con esa planeación mental que se hace de dinero que aún no se ha ganado, sino que es parte de esa fantasía. Yo creo que todos hemos caído en eso, ¿no? Sí, Por claro. supuesto, es que estos ataques que estamos diciendo Son cotidianos. son Yo cotidianos. he caído en eso. Sí, sí. Todos los que estamos aquí, los que están escuchando, hemos caído en este tipo de ataque. Recuerden y apúntenlo, el primero es la fantasía, una imagen que parece y se pretende proyectar de una manera, pero no lo es. No lo es. Por ejemplo, las telenovelas hace parte de la fantasía. Claro. Estamos hablando de la publicidad. La publicidad es engañosa. Nos muestran, por ejemplo, un producto que sirve para adelgazar, ¿no? Entonces, muestran a la muchacha que se está echando el producto Y está delgada. está delgada. Entonces, esa imagen, esa fantasía es captada por el sentido de la vista como si fuese una realidad. Claro, y uno cree que al consumir el producto va a quedar así igual. Claro. También el mundo del lujo, los lujos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, cuando vemos en los lujos de nuevo y todo esto, las marcas, ¿sí? Ujú. Las marcas en la ropa. Entonces se nos proyecta un mundo perfecto. Se nos trata de mostrar un mundo perfecto que al final no lo es. Otro tema de la fantasía que vemos a diario y bueno, nosotros estamos ahí metidos es en el cine. A ver. El cine ha sido y lo es hasta ahora un emisor de ataques fantasiosos porque hemos visto casos de personas que se quieren parecer a esos artistas. Ok, la apariencia física esa que se La muestra, ¿no? transformación, el bisturí, querer ser Superman, Spider-Man, Arnold Schwarzenegger, etcétera. Eso es ese ataque donde muchos caen en ese juego de vivir en la fantasía. Entonces, seguimos con el segundo ataque de la vista, que es la paja en el ojo ajeno. Bueno, ese también es cotidiano, ¿no? Ese es básicamente ver los errores de los demás sin antes Ver en los míos ver o en los míos. tuyos. Bueno, Sí, en los míos. en los tuyos. Entonces cuando estoy cuestionando o señalando a alguien de algún error que cometió, algún error que mostró, pero si hago eso y no reconozco los míos o tapo los míos por estar señalando a otro, entonces ahí es donde ese ataque cobra vida, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, veo a Daniel que está emborrachándose y empiezo a señalarte por eso, pero resulta que puede que yo no tenga el vicio de tomar trago, pero tengo otros errores. Y bueno, ahí es donde yo caigo en ese señalamiento y ahí es donde cobra vida ese ataque. Estamos entonces en el segundo ataque del primer sentido, de la vista. del primer comando. Recuerden que son Exacto. 7 comandos. El primer comando se especializó en el ataque de los sentidos y en la vista tiene 3 ataques. El primero es la fantasía, el segundo es la paja en el ojo ajeno. Y por definición es cuando estamos más pendientes del error del otro Sí. que del propio. La paja en el ojo ajeno. Es decir,
Y en el momento en que nos estamos fijando más en el error del otro, estamos perdiendo tiempo en trabajar los propios. Y eso es cotidiano. Nos enseñó el sistema a estar más pendiente del error del otro, de la paja en el ojo ajeno. No hay humildad en ningún caso. En ninguna manera. Así es. Bueno, seguimos con el último ataque del primer sentido. Pero pongamos ejemplo. Pongamos ejemplo del segundo ataque, cuando estamos hablando de la paja en el ojo ajeno. Bueno, eso comúnmente se ve en los barrios con los vecinos. Ajá. Sí, donde la vecina está pendiente que hace la otra. Pero no ve ni deja de, o sea, ni hace ni deja de hacer su trabajo. Es también muy palpable en las relaciones entre esposos, entre novios, entre pareja, ¿no? Hay discusiones y en las discusiones siempre se señala el error del otro sin ver el propio error. Siempre ocurre. Eso es una cosa muy, muy, muy cotidiana, muy que nos pasa a todos. No hay discusiones de pareja y discusiones de todo tipo, entre amigos, entre hermanos. Siempre señalamos el error del otro. El punto aquí es saber que mientras señalamos, perdemos tiempo en corregir el propio error. Estamos siempre afuera. Sí. Bien, vamos entonces ahora al tercer ataque, la tercera forma de ataque para el primer sentido. Del primer comando, que es la imagen distorsionada. La imagen distorsionada. Tercer ataque, apúntenlo por ahí. Ese también es bravo. A ver, vamos a hablar de qué significa o cómo definimos la imagen distorsionada. Bueno, la imagen distorsionada se puede crear, porque estamos hablando del sentido de la vista, cuando estoy viendo algo o alguna situación cotidiana, pero la imagen que estoy viendo en ese momento me está produciendo o estoy interpretando algo distinto a lo que realmente es. Eso puede suceder de dos formas, ¿no? Por ejemplo, en el primer ataque que hablábamos de la ilusión, de la fantasía, perdón, esa imagen, ese tipo de imagen hace que tú crees sueños y proyectos y cosas así. En el caso de la imagen distorsionada, busca también distorsionar el pensamiento para que tú creas algo distinto a lo que realmente debería ser. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo con Daniel otra vez. Daniel tiene novia, ¿no? Un saludo para Kenny, que creo que nos está escuchando. Y resulta que yo veo a Daniel con otra chica por allí, lo veo conversando en una esquina. Y riéndose, ¿no? Y riéndose y compartiendo, y bueno, los veo ahí bien alegres. Y resulta que ahí entra el ataque de esa cabeza si precisamente he caído en los dos anteriores, que es la ilusión. La fantasía y la paja en el ojo ajeno. Entonces, ahí fácilmente yo creo una imagen distorsionada porque empiezo a decir, esto primero en mi mente, Daniel le está siendo infiel a su novia. Entonces, sin antes ir a comprobar o preguntarle a él qué es lo que realmente está pasando. Ya yo me hago una idea de lo que ocurre y con esa idea me voy. Y la cosa se empeora si empiezo a decirlo o empiezo a contarlo por otro lado. Y ahí entra otro ataque. Exacto. Que ahorita lo contamos. Que ahorita lo vamos a... Porque es que se complementan los ataques. Sí, entonces es una imagen que usted está observando y que usted le está dando un rótulo a esa situación que está observando que no tiene nada que ver. El ejemplo que puso Salim es palpable. Usted ve a dos personas caminando, conversando, y dependiendo, pues, lo que haya sucedido también en su mente con los ataques anteriores, como tú explicas, comenzamos a crear una imagen distorsión de lo que realmente está ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces, es muy importante, fíjese, que estos tres ataques que estamos hablando, la fantasía, la paja en el ojo ajeno y la imagen distorsionada, es muy evidente. Un ejemplo también de imagen distorsionada podría ser lo que quieren expresar los pastores. Un pastor cuando se para en el púlpito o un cura, ¿sí? Cuando quieren mostrar una imagen de santidad, pues que evidentemente no la tienen, porque todos los seres humanos estamos en un proceso de aprendizaje y en ese aprendizaje, por supuesto, hay errores. Entonces, ellos al vestirse como se visten, muestran primero una fantasía, una fantasía porque pues no es real toda esa parafernaria que ellos quieren montar, y se crean imágenes distorsionadas de lo que es, pues, en este momento, pues el personaje que representa la transmisión de un conocimiento espiritual. Y esa es la imagen distorsionada que las personas comienzan a hacerse de su pastor o de su cura o de se cree que el hombre espiritual
avanzado es el que se vista así. Ujú. Entonces ahí hay una imagen distorsionada porque realmente, como lo hemos hablado aquí muchas O veces, podríamos decir entonces que este código, la lógica que habla de las vestiduras insensatas, ahí cobra vida. ahí cobra vida porque son imágenes distorsionadas que emitimos y que percibimos con el sentido de la vista. Sí, sí, más bien percibimos, porque tú decías ahora que estos son ataques externos, son situaciones que pasan por fuera de nosotros que alteran situaciones dentro. Ahora sería bueno, puede ser para el próximo programa, porque estos 7 autoridades también tienen 7 comandos dentro del hombre. Que Sí. alguna vez lo tocamos, pero no profundizamos de alguna forma. en Bueno, esos 7 podría ir comandos. dentro de la lógica, dentro de la línea de información, Claro. o justamente es la temática que vamos a entregar mañana en la videoconferencia Descubriendo. Ah, bueno, eso La larva, gen oscuro y manipulación. Podría ser entonces que los oyentes que nos están escuchando en este momento, mañana se conecten a la videoconferencia a las 5 de la tarde hora de Colombia en vivo y en directo. Claro, ahí se va a hablar de los 7 comandos que también hay. Ya eso es interno. Ya eso es interno, sí. Correcto. Bien, entonces pasemos ahora al sentido del oído. ¿Sí? Recuerden los 3, vamos a ir recordando para grabarlos. Estamos en la primera cabeza, el primer comando, que ataca los sentidos. Y a cada sentido los ataca 3 veces. Para la vista, el primero es la fantasía, la segunda es la paja en el ojo ajeno y la tercera, la imagen distorsionada. Ahora vamos al oído. Primer ataque. Bueno, en el oído, como se dijo anteriormente, hay 3 ataques por cada sentido. Tenemos la ilusión. El primer ataque es la ilusión. Bien, y es el correspondiente o el símil de la fantasía para la vista. Sí. Significa que es un sonido, un mensaje auditivo que parece ser, pero no lo es. ¿Sí? Un sonido que se emite, un mensaje sonoro que llega a nuestro sentido del oído como si fuese una verdad, pero no lo es. Es solo Claro. una ilusión. Sí, ese es el mismo efecto de la fantasía, pero por el oído. Es el clásico discurso político, El por discurso ejemplo, político entra ahí. genera la ilusión de ese mañana mejor. Si me eligen, cambiaré las cosas para su comunidad. Genera una ilusión en las personas que están escuchando. También la famosa ilusión cuando, por ejemplo, nos venden, no sé, un producto, los famosos, los Un mensaje vendedores. auditivo. Exacto. Los vendedores, hay vendedores que utilizan este tipo de lenguaje para que la persona se ilusione y compre el producto. Por Otro ejemplo. muy cotidiano es la forma en que el novio intenta enamorar a su novia. Cuando le dice, mi amor, te bajaré el cielo, las estrellas, los soles. Es pura ilusión, ¿no? Pura ilusión. Incluso yo he dicho siempre que hasta el tono de la voz que coloca Sí. a un hombre cuando Sí. está seduciendo a una mujer es Cambia. una ilusión. Cambia, no es su voz. Sí, cambia. No es, ni siquiera es su voz. Y todo lo que le dice, gran porcentaje de lo que le dice es solo ilusión. Lo peor es que la mujer en ciertas ocasiones sabe. Pero bueno, eso para que lo entendamos fácilmente es la ilusión. Un discurso mentiroso, un discurso pues evangélico de la falsa espiritualidad es una ilusión. Cuando se venden pedacitos del cielo, eso es pura ilusión. Cuando la Iglesia Católica hablaba de que pues era la única que tenía la autoridad para llevar al hombre al cielo o si no condenarlo al infierno, pura ilusión. Todo ese mensaje que carece de verdad original, ilusión. Vamos con el segundo ataque al oído. Bueno, segundo ataque al oído es el ruido. El ruido. Ok, bueno, y si el ruido sí que hay a nuestro alrededor. Es un sonido, vamos a definir un sonido antinatural. Okay. Exacto. Un sonido antinatural. Las Ese es el discotecas están llenas de ruido, las ciudades con los vehículos. Bueno, vivimos en un mundo que el ruido es el pan cotidiano. Cotidiano, sí. Las grandes ciudades Es cualquier sonido desmedido, antinatural. una estridencia. Exactamente. Una estridencia. La música a alto volumen, Sí. la música a alto volumen es ruido. Fíjate que ahora, bueno, no es de ahora, pero pienso que se ha fortalecido el tema de los audífonos, los auriculares. Uno ve más personas caminando, yendo a sus trabajos, siempre metidos dentro de ese mundo, escuchando música, no sé, cualquier cosa. Es decir, que ese ruido, ese sonido nos aísla de la realidad, o sea, te mete en ese mundo y realmente ahí solo vas escuchando, pues, lo que estás colocando a través de los audífonos. Incluso Te uno desconecta. cuando uno conecta estos celulares y le sube el volumen, aparece un mensaje en el celular
de que Sí. después de ciertos decibeles ya es ruido, o sea, Sí, ya es peligroso. ya es peligroso, ¿cierto? Entonces podríamos, hago la pregunta, catalogar ciertos géneros musicales como ruidosos. Por supuesto. Son, no son melodía armonizante, sino Exactamente. desarmonizante. Sí. Y ruido, por supuesto. Sí, Por ejemplo, tipos de rock muy, Exacto. muy desarmónicos. Funk, thrash metal, metal. Sí, todo eso. hay géneros que por sí solo ya lo son. Cualquier género se puede volver ruido, ya eso sí dependería del volumen. Oye, alguna vez tuve un debate con un compañero, un amigo que le gustaba mucho la música rock, y de ese rock fuerte y el diálogo. Y entonces él defendía el género porque las letras de las canciones hablaban pues, del despertar de conciencia. Entonces, Ajá. sería interesante saber si un mensaje con una letra de ese tipo, en medio de un compás musical desarmonizante, hace el efecto que la letra quiere o termina predominando el sonido estridente No, yo creo que no haría el efecto adecuado. deseado, ¿no? No, porque ahí tiene una mitad O sea, deseado para el bien. para el bien, o sea, tiene una mitad de verdad, vamos a llamarla así, la letra, pero lo que no deja que llegue con la contundencia es el ruido de la melodía. Entonces tiene que haber una concordancia entre ambos para Exacto. que toque. Ahí, Entonces, por ejemplo, pasando al primer ataque, que es la ilusión, podemos meter la música. Claro, el mensaje también. musical es una ilusión. Sí, sí, sí. sí, Claro, sí, sí. porque incluso adoctrina. Y los videos musicales, uno ahora ve videos musicales, autos lujosos, Ok, mujeres. pero ahí se conjuga todo, porque si vemos un video de reggaetón, estamos viendo el lujo como la Sí. fantasía, El dinero. el dinero como la Dinero, fantasía, las mujeres como objeto sexual. la mujer como objeto sexual, o sea, una imagen distorsionada de la mujer. Sí. Estamos escuchando el sonido, ¿verdad? El sonido con esa arritmia permanente, es decir, que una canción de reggaetón es un ataque a los sentidos Tremendo. directo. Tremendo. Bueno, y no solamente el reggaetón, hay otros géneros también. Sí, claro. Bien, entonces llevamos 2 Del del oído. Del oído. Faltaría el tercero, Faltaría el tercero y el último, el oído, que sería el chisme. el chisme. Pan de cada Como día. dice que el chisme es malo, pero entretiene. Es un refrán popular ahí, nada aconsejable. Sí, en este caso, el chisme no es que tú lo cuentes, sino que te llegue, porque es Estamos en el oído, en el ¿sí? oído. Que Entonces, te guste escucharlo. Que te gusta escuchar el chisme. Entonces, bueno, aquí entra también... Y no hay que explicar mucho el chisme. No, eso es muy cotidiano. Pero ¿Qué es el además del cuento, ¿no? Que de pronto hay entre vecinos, entre amigos, se empieza a rodar. También, por ejemplo, hay programas de televisión de chismes. Entonces, a la gente, hay muchas personas que les gusta este tipo de programas. Por eso que tú dices, porque entretiene. Claro, entonces fíjate, hay una expresión que se dice antes del chisme. Antes del chisme hay una expresión. Me Te dijeron. tengo la última. Ah, bueno, yo pensé que era me dijeron. Adivina. 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 Entonces ya ahí podría ser un chisme, porque Sí. generalmente ocurre así. Genera la expectativa. Enseguida, cuéntame qué pasó. Sí. Claro, ¿no? y el problema del chisme es que carece de lo que aquí De verdad. siempre se busca, que es investigar. Que investigar, sí. El chisme se produjo desde una imagen distorsionada en el primer Claro. ataque. Que era en el ejemplo que ponía cuando, pues, vi a Daniel con la chica, entonces vengo y te lo cuento a ti, Neil. Y fíjate que vi a Daniel con una Y yo mujer. al escuchar, entonces ya viene el ataque para mí en Ya el viene oído. el Porque ataque. no vi esa acción, eso no lo vi, lo viste O sea, tú lo- Y asumes lo que dijo Salim como verdad. como verdad. Y resulta que desconocemos que era la hermana, que tenía Bueno, tiempo que no la veía. y bueno, Exactamente. Bueno, mucho cuidado. Entonces, tienes incluso hermanas, ¿no? me parece importante que en medio de los ataques que estamos definiendo y entregándole a los oyentes también, todos aprovechemos para ir generando el antídoto, ¿no? O sea, miremos bien las cosas antes de hacer juicios. No señalemos a los otros sin entender que primero debemos revisarnos a nosotros. No creamos en todo lo que se muestra como fantasía, como si fuese verdad. Y en el tema del chisme, cuando alguien venga a decirle, te tengo la última, dígale, he comprobado, es fiel la imagen, ya tienes certeza de lo que me vas a decir. No, pues que por ahí están diciendo, entonces déjala hasta ahí. Porque vas a contaminarme vas a dañar o vas a meter pensamientos de otra persona en mí equivocados. ¿Cuántas veces nosotros comenzamos a tenerle algo a una persona simplemente por un comentario, ¿verdad? Muchísimas veces.
Muchísimas veces. No, no, a mí esa persona no me cae bien. ¿Y por qué no? Porque es que fulanito me dijo. Dijo esto y por eso no me cae bien, porque Sí. dijo tal cosa que yo ni siquiera escuché que lo dijo, sino que me dijeron que lo dijo. Bien, dentro de las herramientas del conocimiento se nos expresa siempre o se nos recomienda siempre conocer la imagen real. ¿Te acuerdas que aquí hicimos un programa de la imagen real Sí. versus la imagen falsa? Sí, sí, sí. Ahí está, lo pueden descargar. Entonces, buscar la imagen real es que la información llegue de manera directa a usted, sin intermediarios, o por lo menos el menor número de intermediarios que se pueda. Claro. Sí. O sea, que la imagen se mantenga lo más fiel posible Al original. a lo original, exacto. Y el chisme, sin duda alguna, es una información que, en este caso, al ataque al oído, es una información que usted escucha, una información que le llega, ¿bien? De alguien que realmente no equivale y corresponde a la verdad. Entonces, recordemos los 3 ataques, ya los tenemos. Primero, ilusión. Segundo, estamos hablando del ruido. Y el tercero, del chisme. Protejámonos del ruido, ¿no? Donde haya ruido, donde haya estridencia, pues tratar de evitar. Porque si vivimos en las grandes ciudades, imagínense. Sí, que Sí, hay ruido todo el día. Más playa, menos discoteca. Menos. Bueno, ahora en las playas también arman Ahora tú vas a discotecas. las playas, nosotros que estamos acá en la costa, vamos a las Se playas llevan el ruido de y la se ciudad llevan a el ruido de playa. la ciudad para Es verdad. la playa. Pero hay unas que no. Hay otras que no. Buscar las más lejanas. Exactamente. Bien, vamos a parar aquí, vamos a hacer saludos de los oyentes y seguimos con el tercer sentido. Son 7 comandos, apenas vamos por el primero. Bien, tenemos, se nos había cortado la transmisión del Facebook Live, la retomamos nuevamente. Teresa Meriño, Creando con Los Ángeles, Verónica García se unió, Salín está también ahí, Tamara Campo, Cristina Jaraba, desde la ciudad de Santa Marta, también está Gustavo, gracias por compartir esta información muy valiosa. También está Elvira Flores Mejía, también está Víctor Hugo Quirós. Parece que están hablando de las jerarquías de las tinieblas en el esoterismo oscuro. Bueno, ellos hablan de eso y se lo meten a la gente como si fuera de luz. Carlos Centeno está unido, también Víctor Hugo dice, ¿cómo salimos del teatro en el letargo en el que estamos? Bueno, ya conociendo los ataques podemos defendernos. Oscar dice, desde Venezuela, saludos. Los de las imágenes realmente son falsos positivos, utilizado para manipular y condicionar una burbuja matriz que nos divorcia de la realidad. Muy bien definido. Naviola León también está conectada. Chachito Meriño, Armando Benavides, RCPC, lo mejor. Gracias, Armando. Chechito Meriño dice, hola. Marquito Sandoval. También está Oday Carou. Las Díaz se unió también. Leticia García nos saluda. Fuerte abrazo, Leticia. Naviola dice, saludos para todos desde Palmira. Muy bueno el tema, gracias. Silvia Montesinos dice, hola, aquí presente. Linda Quiroga también está allí. Silvia Montesinos. Josván Amor. En los videos, dice Víctor Hugo, en los videos musicales hay mensajes subliminales, tanto negativo como positivo. Los mensajes subliminales entran en la categoría de ilusión para el oído, si es un mensaje auditivo, y para la fantasía, si es un mensaje para la vista, ¿no? Bien, y espérame, termino acá con los oyentes. María Beleño está unida, fuerte abrazo María. José Fidel de la Rota, saludos desde Palmira. Ana Belandria está saludándonos cordialmente al grupo presente. Dios los bendiga, los escucho desde mi amada Venezuela. Gracias por compartir. Juan Felipe Gutiérrez Luches se unió. También Lilis Ron, hola, grupo bonito, saludos. Uy, nos dieron grupo bonito. Reinaldo Seño, saludos hermanos desde Lima, Perú. David Flores, saludos, con gusto verlos. Bueno, acá el chat de oyentes fieles de la emisora nos escribieron algo interesante sobre un ejemplo de la fantasía. Dice así, otro ejemplo de fantasía son las escuelas de fútbol que crean en los niños la ilusión de ser famoso y tener dinero. Claro, podría ser, ¿no? Sí. Sí, una ilusión unida a la fantasía que representa ser famoso, Exactamente. sí, tener dinero, toda esta fantasía. Bueno, en algunos muchachos se cumple si tienen talento, ¿no? Sí, tiene el talento, sí, claro. Y la palanca, porque en varias escuelas funciona así. Bien, ¿qué más nos escribe? Bien, tenemos también el saludo en el chat de Pablín. Buenas noches a toda la mesa de trabajo y todos los oyentes de Descubriendo desde La Plata, Argentina. Tengo bastante imaginación, pero no logro discernir qué son esas cosas que están sobre las personas en el dibujo de la presentación. Salín. Bueno, una representación gráfica de lo que el libro Secreto de Juan relata sobre 7 autoridades de oscuridad. Son 7 demonios, 7 entidades que, bueno, quisimos representar así. Obviamente no son exactamente así. Pues no lo has visto, ¿no? Exactamente. Pero es como para graficarlo, ¿no?
y están sobre la humanidad, por lo que estamos refiriendo aquí, son ataques cotidianos. Todos los seres humanos de este planeta somos víctimas de esos ataques. También está Ilona, dice, buenas noches, en sintonía desde Cartagena. Cristian Díaz dice, ¿usted será que porque yo soy inmaculado? Cristian Díaz dice que es inmaculado. Él mismo dice, es una broma. Claro. Vale. Lo bueno es reconocernos diariamente. Así es. En el error, quiero decir. Y eso es lo que nos toca, reconocer el error. Pero es preferible escuchar algo relajante a escuchar el ruido de la ciudad. Totalmente. Paulín dice, el reggaetón es una eutanasia auditiva. Está buena esa. Una eutanasia auditiva. Hombre, el reggaetón sí tiene la mala fama, pero bien ganada. Y salen a veces muchas personas a defender ciertas canciones del reggaetón. Hasta ahora no me he encontrado una por destacar. La habrá, supongo, ¿no? Sí. Tiene que haber. Solo que obviamente las comerciales, las que pegan se difunden, más. son las que Claro. tienen las letras más Horrible. el ritmo más. Bueno, continuamos. Vamos ahora para el tercer sentido en el ataque al primer comando. Pensemos con El olfato. el olfato. Bueno. Primer ataque. Hediondez. 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 A ver, Salim, ¿qué nos dices de la hediondez en este ataque? Bueno, si la fantasía, la ilusión son el ataque a la vista y al oído, que parece natural, pero no lo es. La hediondez es un ataque al sentido del olfato, un olor antinatural, que es emanado ya sea por algún lugar, alguna persona, alguna sustancia, que toma el sentido del olfato y lo altera. Es decir, que hasta uno arruga la cara, ¿no? de lo hediondo que está. Entonces, en diversas situaciones, por ejemplo, hay lugares, no sé, por ejemplo, en discotecas, cuando la persona toma demasiado alcohol, se va en vómito, eso tiene un olor bastante fuerte. Tremendo. También hay lugares donde expenden comida no tan natural, sino más bien procesada, y los residuos que queda de eso son fétidos, los desechos en las grandes industrias. Incluso aquí en Barranquilla tenemos una zona donde hay industrias, aquí es la zona franca, ¿no? Claro. Una de ellas, y bueno, hay empresas que si usted pasa ciertas horas emiten un olor horrible. Diría yo, como direccionándolo al propósito del programa, son los mismos olores que se expelen de nosotros mismos cuando hay una desarmonía interior. Sí, hay un vicio bien arraigado, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una alimentación muy sucia, muy desbalanceada, cuando se toma alcohol de manera desmedida, los olores que se emiten de nuestro cuerpo realmente son fuertes. Cuando decimos tener el humor fuerte, hediondos, ¿no? Y allá es donde aparece otro ataque que ahorita vamos a tocar para disimular esos olores, y es el perfume. El perfume se creó originalmente, los perfumes europeos se crearon con la intención de ocultar la hediondez de los reyes, de la realeza europea, ¿no? Con sus grandes bacanales y todo lo que hacían, pues tenían que ocultar su olor. Claro, hay algo más evidente que lo vemos a diario, y son pues, estas personas de bajos recursos que viven en la calle, que emanan ese olor, claro. Y aún así bañándose no se les quita o se sienten mal y quieren seguir. Es decir, cuando ya el ser humano cae en una condición deplorable, la hediondez que sale de él es impresionante. Sí. Como refiriéndonos exactamente eso en el ataque a la hediondez. Bien, ese es el primer ataque al olfato. Vamos con el segundo ataque. Segundo ataque, olores gratos a Jehová. Olor grato a Yahvé. Wow, este es muy, digámoslo, poco conocido. Bueno, si uno lee que hay el documento bíblico. Claro, si uno lee el documento bíblico, si los olores gratos a Yahvé eran el olor a los sacrificios cuando los quemaban, que pues todos los animales que sacrificaban, degollaban y todo esto era quemado en el ritual, ¿no? de las ofrendas en el templo judío y también en el tabernáculo. Y ese olor que expedía era grato para esta deidad, esta falsa deidad. Entonces el olor a carne quemada, ¿no? El olor a sacrificio. Sí, a vísceras. A vísceras. Entonces, bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado, por ejemplo, un asado, una de estas
Chinchurrias. chinchurrias, fritangas. Como decía un morcilla. amigo, American Roasted Tripas. Este es el olor grato a Yahvé. ¿Por qué? Porque Este es olor grato a Yahvé. es carne de muerte. Carne de muerte que genera un efecto en el olfato. Pues Claro. todos los condimentos que le echan. Y bueno, es un olor que, Claro, ¿no? que llama la atención. Y el parámetro tú lo explicabas, ¿no? El parámetro fundamental lo expresó Yahvé cuando dijo olor grato, ¿no? Era un olor grato, el olor al sacrificio, Sí. al animal muerto, incluso al ser humano, porque sacrificaban seres humanos. Entonces, ese olor para Yahvé era grato. ¿Cómo se traslada a nosotros? Como le explicaba Salim, cuando ese olor a la carne muerta, quemada, cocinada, como le llamamos, llega a nuestro olfato. Olor grato a Yahvé. Sí, genera un efecto, abre el apetito y todo. Correcto. Sí. Bien, seguimos entonces con el tercer ataque del tercer sentido. Bueno. Olores sexuales. Olores sexuales. Olores sexuales. Bien, ¿cuál es? ¿Cuál es el ataque de olores sexuales? Bueno, yo lo quisiera compartir con una anécdota que escuchamos hace un tiempo. Bueno, explícalo aquí pegadito al micrófono Listo, para que te escuchen. perfecto, bueno, seré breve. Ajá, ¿qué te pasó? No, a mí no, A ti no a mí me contaron. te contaron. Por No favor. fue un chisme. No caiga en ese juego. Ok. A Bien. ver, ¿qué sucedió? A mí me contaron, y yo escuché la anécdota de esta persona hace aproximadamente un año, que narraba que esa persona hace un tiempo, cuando tenía una vida muy mundana, quería estar con una chica, Ajá. ¿sí? En un encuentro sexual. La mujer le decía que no. Él insistió, hasta que un día ella le dice: tú no tienes la talla como hombre para satisfacerme. Wow, dura. O sea, Ella ahí- le dijo a él, Ella le dijo a él, ahí golpea el ego. Claro, por supuesto. Durísimo. golpea todo. Demasiado. Bastante. Entonces el hombre se molesta, pero insistió en saber por qué. ¿Sí? Pasó el tiempo, la mujer cedió y le cuenta por qué. Terminó aceptando. No, se dio a contarle. Se dio a decirle por qué. Ok. Claro. Se dio a contarle y le explica que ella tenía aproximadamente 20 o 25 días sin bañarse, ¿sí? No se había limpiado el periodo menstrual ni nada por el estilo, porque la visitaba un asiático, no sé si es de China, de Japón, de Corea, no sé, y le pagaba cierta suma de dinero bastante grande por estar con ella o por tener con ella un encuentro sexual, Pero bajo esa condición. bajo esa condición de inmundicia. Claro, ¿no? Y es cierto, esa historia que estás contando es tan real que en la historia, no recuerdo los personajes históricos, pero sí había en la historia las narraciones de que muchos personajes reconocidos tenían relaciones sexuales con sus parejas, pero les gustaba cuando la pareja duraba algún tiempo sin Exactamente. asearse. Entonces Sí, ese porque- olor, para ellos, ese era un olor grato, un olor De placer. sexual, Sí, placer. de Exactamente. placer, exacto. Y bueno, cuando ese hombre escuchó eso, Claro, también hay hombres, por ejemplo, cuando, claro, un choque que les gusta el olor del panty de una mujer, exacto. Sí. como un elemento de excitación. El olores sexuales. Por eso a veces se pierden, se las roban. ¿Sí? Claro. Vea usted, Muchos casos de panty robadas. para oler. Para Sí, eso. Son como impresionante. trofeos. Estamos hablando de ataques de oscuridad. Sí, también los fetiches, lo que venden en estas tiendas sexuales, olores, todo esto entra dentro de la parafernalia del mundo de la sexualidad, del sexo mal enfocado. Y todos estos elementos que hay personas que prefieren tener relaciones sexuales con este tipo de perfumes y lociones. Ahí entra también ese Ahora, entonces tenemos que hablar de los perfumes que tienen estas feromonas artificiales Sí. que logran incentivar en el ser humano, ya sea en el hombre o en la mujer, el deseo sexual, ¿no? Ahí, Ok. Sí, las venden, las feromonas. sí, las claro, por supuesto, feromonas que excitan a venden. Sí, través para de- atraer al varón o a la hembra. a la- Y de hecho, hay perfumes que suelen ser los más costosos, que se sienten y cuando se sienten hay una atracción muy fuerte, pero muy fuerte a nivel sexual. Tanto que hay propagandas que exageran la nota, ¿no? Exageran también la nota Sí, con el un Axe. mensaje de fantasía, por ejemplo, del Axe. Evidentemente es una exageración, una fantasía, pero de alguna manera
lo que se intenta decir es que contiene unos elementos químicos que pueden incentivar. Claro. Recuerden que los olores sexuales se trata de eso, ¿no? Sí, porque no va a tener el efecto de la publicidad, porque se crea la ilusión también. La, Entonces, ilusión, cree la uno fantasía que es visual, ¿no? Exacto, que al comprar el producto, te lo aplicas, inmediatamente pues las mujeres van a correr detrás tuyo. Que es lo que muestra la publicidad. Sí. Bien, entonces ya tenemos los 3 ataques del olfato. Tenemos entonces la hediondez, el olor grato a Jehová y Los olores los sexuales. olores sexuales. Muy bien. Ahora vamos para el cuarto sentido de cómo ataca este primera cabeza o comando al tacto. Vamos al tacto, al gusto. Al gusto. Al gusto. Primer ataque. Listo. La palabra que destruye. La palabra que destruye. Bueno, si sabemos que es del gusto, sale o está en la boca, entonces podría, o más bien, mi interpretación es todo aquello que decimos, ¿sí?, que tiene un efecto negativo en mí o en otra persona, ¿sí? Como dice ese versículo en la Biblia, ustedes me ubicarán, que es que por la boca salen los tesoros, así es que Del corazón salen los malos pensamientos. no, el otro. Por vuestra De la boca salen los tesoros no, que hay. de la abundancia del corazón habla la boca. Algo así. Algo así. Algo así. Discúlpeme, pero no Es es que lo mío. originalmente la palabra y está sujeta al verbo, ¿no? Cada mensaje que nosotros Exacto. transmitemos con nuestra voz, lo que originalmente debería traer sería vida. Sería un mensaje para construir, para edificar, para enseñar. Pero la palabra que destruye vendría siendo todo lo contrario. Un mensaje que tenga como objetivo destruir a quien lo escucha. Ahí entraría el chisme. El chisme, por ejemplo. Para quien lo escucha, sí. Para Yo- quien lo dice, la palabra que destruye. Exacto, el chisme para quien lo escucha y la palabra que destruye para quien lo está contando. Para quien lo cuenta. Sí. O por ejemplo, cuando decimos vulgaridades. También. O sea, cuando utilicemos nuestra voz, nuestra palabra, nuestro verbo, bueno, ya no sería verbo, pero cuando decimos cosas para dañar, para destruir, que no somos edificantes, sino que creamos en las personas que nos escuchan incertidumbre, desazón, descontento, tristeza, desánimo. Es una palabra que destruye. Cierto. Es un mensaje que va cargado con una energía, con un contenido de palabras que no eleva a la otra persona, sino que la hunde, le genera una emoción negativa. Es un efecto negativo, como tú bien lo explicabas. Incluso Ese es el yo primer podría ataque. también incluir ahí el doble sentido. Ah, esa es otra. Sí. El doble sentido también. El doble sentido también es ilusión, también es una fantasía, pero está cargado de mensajes que destruyen, distorsionan la realidad. Totalmente. Bien, vamos al segundo ataque del gusto. El segundo ataque del gusto es sabores artificiales. Un sabor que no se ajusta a los sabores de la naturaleza. Por ejemplo, cuando nos tomamos un jugo natural, eso es un gusto a un sabor natural. Y El cuando frutiño tomamos no- el frutiño, cuando tomamos una Ojo gaseosa, que tiene vitamina. ¿ah? El frutiño. Frutiño, cuidado que tiene Son, vitamina. son vitaminas sintéticas también. alguien le dice también los manchatripas O destapacaño. o destapacaños. Bien, entonces son sabores que no corresponden a lo natural. Por ejemplo, un caldo de estos Doña Gallina. Doña Gallina, Maggi, Maggi, todo eso. Rica costilla. Y aparte que ahí estos sabores artificiales están cargados de algo que se llama glutamato monosódico, que nos hace adictos a estos sabores y aparte que destruye. Claro, que es como el azúcar. Algo así. Algo así. Algo así. Bien, entonces los sabores artificiales, por ejemplo, también tenemos que vincular ahí el alcohol. Sí, las drogas. Las drogas que se ingieren a través de... Sí, También. eso es Las algo pastillas, artificial, no es natural y destruye. Ojo entonces con nuestra alimentación, lo que entre por nuestra boca, los sabores artificiales, lo que no sea de la naturaleza. El Bueno. tercer ataque, Tercer y último ataque del gusto es el gusto sexual. gusto sexual. Véalo ahí. Bueno, ahí entra el sexo oral. El sexo oral. Sí. Hablábamos en el anterior de olores sexuales. Aquí es gusto sexual. Gusto sexual. Bien, ahí entra Que inmediatamente realmente el es sexo oral, sabores sexuales. o sabores También sexuales. podríamos llamarle. Bien, sabores Bien. sexuales. Sabores sexuales. Incluso para el sexo oral se venden unos, digámosle, unos Sprite. Sí.
No es spray. O algunos preservativos vienen cargados de sabores. De sabores. Exactamente. Entonces el diseño o el ataque estratégico para este sentido en lo sexual son los sabores sexuales. Entonces ahí se grafican. Tenemos los tres ataques, repetimos. Está la palabra que destruye, sabores artificiales y sabores sexuales. Ok, ahora vamos para el último sentido, que sería el tacto. ¿Cómo ataca la primera cabeza o comando al tacto? Fuerte. Empecemos con el primero, tacto morboso. Ok. Bueno, es ese contacto. Este es muy entendido por las mujeres. Sí, entendido porque han sido víctimas. Claro. Muchas veces en estos transportes públicos, los buses, cuando están llenos, no falta la situación donde pues, está la mujer de pie y algún hombre se aprovecha para acercarse, pegarse demasiado a ella. Y bueno, ahí es donde empieza de pronto el manoseo, el toque. ¿Cómo es que se le dice en algunas noticias? Cosquilleo. El cosquilleo también. No, claro, que eso lo hacen para robar. Es robo. Para Sí, robar. sí. Bueno, ya sabemos que es la forma en que ese hombre busca tocar a la mujer De una manera de inapropiada. una manera inapropiada, pasándose de la raya. O también puede suceder de la mujer al hombre. Claro, también, al contrario. Habrá en sus casos también. Pero de igual manera no nos vayamos lejos porque hasta con nuestras parejas alguna vez lo hicimos. Claro, por supuesto. No, es que vuelvo y repito, es a todos hemos caído, todos. Sí, porque ya viéndolo pues del medio de transporte, sí. Sí, digamos que ese es el más trágico, pero entre parejas sucede Claro, el tacto morboso. Tacto morboso es un tacto que pasa límites. Por ejemplo, hay personas que en un abrazo quieren aprovecharse del abrazo. Sí. Sí, es cierto. Entonces, En un para baile, en las discotecas, se ve mucho eso. correcto, el tacto morboso. Fíjate que hablando del reggaetón, el reggaetón es una música que promueve mucho El tacto tipo de morboso, contacto, claro. por la forma en que se baila. Claro. Bueno, ahí sí ya es exagerado, Sí, sí. Todo ese sensualismo. pero ahí se ve palpable. Exacto. El reggaetón es una carga completa de De- ataque a las 7 cabezas. Sí. Bueno, vamos entonces al segundo ataque para el tacto. Bueno, esta es una tendencia sexual que es el sadomasoquismo. Sadomasoquismo. Sadomasoquismo es golpear Golpear y dejar que te golpeen. Y Que disfrutes que te golpeen. exacto, en el sexo. placentero. En el Sea sexo. placer. Sadomasoquismo. Y de esto hay varias prácticas, ¿no? Cuando se golpea en la relación sexual, cuando se golpea. Incluso hay cosas impresionantes de golpes y de dolor No, para hacer sentir un placer extremo. Inclusive han habido casos de muertes por una tendencia que se manejaba en el acto sexual, que era que cualquiera del miembro de la pareja, o si fuera orgía, le ponía una bolsa al otro Para que se ahogara. para que se ahogara, pero justo al momento del clímax, del orgasmo. Había escuchado también de coger a la mujer Ajá, De ahorcarla. y tratar de ahorcarla Bien. en ese momento. también, Qué exacto. locura, ¿no? Sí, eso sucede. Para uno puede ser extraño, pero es muy conocido. Fíjese entonces que tenemos, se llama el sadomasoquismo. Ese es el segundo. Y el tercero y último, Tercero y último, piercings y tatuajes. los piercing y los tatuajes. Hombre, aquí esto está de moda, podría No, causar los ejemplos bastante. son muchísimos. Famosos, deportistas, personas que tienen una influencia en la sociedad, han puesto como tendencias los piercings, los tatuajes, Sí. y de ahí en adelante, pues mucha gente ha caído en esa moda. Yo recuerdo cuando estaba mucho más joven, aún sigo estando joven, pero cuando estaba más joven, en algún momento se me dio por querer colocarme un arete, porque veía que mis amigos se lo colocaban y me llamó la atención. Pero lo que me preservó de no colocármelo es el tema de la chuzada, ¿no? O sea, cuando... Que temiste a la aguja. tuyas. Porque no me gustan, entonces yo dije, no, mejor Y no para te lo hubieras después. hecho. Si no me lo hubiese hecho. Si hubiese sido otra técnica. Exactamente. Bueno, yo sí sobrepasé la barrera de si me lo... Alcanzaste. tatuaje. Uno sí en la ceja, pero no pasó el La año y ceja. medio. Ok, entonces ¿Qué pasó? tenemos piercing y tatuaje. Estamos viviendo un momento en la humanidad en donde se está promoviendo demasiado. Las tiendas de tatuajes son muchas en los Estados Unidos y esta moda ha llegado a América Latina. Encontramos muchas tiendas en nuestras ciudades. Por ejemplo, Barranquilla era una ciudad en cuanto al tatuaje muy
Sí, No no mucho. tenía esa acogida, no. Comparados con otras ciudades que tuvimos la oportunidad de conocer, se veía más el fenómeno del tatuaje. Sin embargo, ya también la ciudad entró en esta moda y podemos encontrar fácilmente ya tiendas de tatuajes. El tema del tatuaje, lo que hace, amigos oyentes, lo explicamos en algún programa en Descubriendo, y es que al perforar la aguja la piel, como ocurre en cualquier perforación de nuestra piel, produce un rompimiento también, un boquete abierto del cascarón electrónico, es decir, el aura, o como le quiera llamar, este campo electromagnético que nos circunda como una segunda piel energética que sirve para protegernos de las energías oscuras que nos circundan. Entonces, una permanente uso, utilización de los tatuajes puede estar abriendo fácilmente pues ese boquete para ser conectados muy fácilmente a estas dimensiones oscuras. Claro, el ataque porque es el primer comando apenas, es completo, ¿no? A los 5 sentidos que lo atacan a cada uno 3 veces, y esto da pie para el segundo comando, que es el que vamos a desarrollar ahora, pero hemos visto que estos ataques son más cotidianos de lo que uno pensaría, ¿no? Claro. Porque quizás algún oyente al ver la promoción del programa dirá, bueno, ¿de qué irán a hablar? Son 7 monstruos que atacan a la humanidad, 7 entidades. Bueno, sí lo son, pero la forma en que atacan es dentro de la cotidianidad del sistema y mundo en que vivimos. Así es que someten a la humanidad. No es ningún monstruo pues que nos va a salir y nos va a destruir. Simplemente nos ponen las condiciones a nuestro alrededor, porque es un ataque externo, para que el ser humano poco a poco se vaya destruyendo por dentro. Porque ellos directamente, lo que es el espíritu humano, no lo pueden tocar. Bien, entonces tenemos los 3 ataques al tacto. El primero, El tacto morboso. tacto morboso, sadomasoquismo y piercing y tatuajes. Piercing, ya sabemos, las perforaciones para los aretes y todo esto, piercing y tatuaje. Estos son los tres formas de ataque para el tacto. Vamos a repetir entonces rápidamente los cinco sentidos y sus 3 ataques. Son 15 entonces. Listo. Primero, Vista. Los 3 ataques serían fantasía, paja en el ojo ajeno y la imagen distorsionada. correcto. Vamos para el segundo, El oído, la ilusión, el ruido y el chisme. Muy bien. Tercero, Pasamos al olfato, la hediondez, olores gratos a Jehová y olores sexuales. olores sexuales. Cuarto, Pasamos al gusto, la palabra que destruye, sabores artificiales y sabores sexuales. y el quinto, Como lo dijimos ahorita, tacto morboso, sadomasoquismo, piercing y tatuajes pertenecen obviamente al tacto. ok, entonces ya entendemos que la primera cabeza lo que se encarga es de atacar las ventanas que permiten que nosotros percibamos la información alrededor y que la información que percibamos sea completamente distorsionada a lo real. Este material de imágenes distorsionadas, entonces, llegan a componer el paquete mental de la persona. Y aquí es donde entra la segunda cabeza o comando. Esta se llama el Oayos y es el señor de las mentes envilecidas. ¿Qué sucede, Salim, con este ataque? Bueno, ahí... Ya estamos en la segunda cabeza, ya pasamos la primera. Sí, ahí en la segunda, como tú lo decías, cada uno de estos comandos que tienen su lema, que no vamos a profundizar en ellos, simplemente nos vamos a enfocar en el ataque. El segundo ataque precisamente va dirigido a destruir la mente. Este ataque toma el paquete de imágenes grabados por los 5 sentidos, derivados de los ataques del primer comando, y con este archivo de imágenes distorsionadas, de olores sexuales, de todo esto, entra a adulterar o a hacer un ataque directo a lo que es la mente, al paquete de imágenes e información de cualquier ser humano. Es decir, que los pensamientos que de ahí en adelante una persona atacada en sus 5 sentidos van a ser pensamientos totalmente distorsionados. Por ejemplo, cuando ustedes hablaban del dinero, de la fantasía que genera el dinero, esa persona va a empezar a generar pensamientos en torno al dinero. Entonces uno ve, por ejemplo, que hay personas que todo el día viven pensando en cómo conseguir dinero para cumplir esa fantasía que vio a través de la televisión o le mostraron en alguna situación donde se vio de pronto, no sé, comprándose un apartamento, un carro lujoso, y empieza a enfocar todos sus pensamientos y sus acciones para lograr ello. Mire, voy a poner un ejemplo. Usted le muestran el carro nuevo y usted tiene su carrito o no tiene carro. Entonces ya viene la fantasía de tener un carro nuevo, del olor, todo esto. Y usted compra su carro, hace el esfuerzo y compra su carro. Entonces uno dice, este es mi carro.
Y no hay mayor fantasía que creer que uno tiene un carro o algo en la vida. Porque cuando compra el carro, inmediatamente tiene que saber que tiene que estar pagando un seguro obligatorio, en el caso colombiano, y creo que esto aplica para todos los países, un seguro obligatorio, una revisión técnico-mecánica, unos impuestos de rodamiento, tiene que tener un pase de conducción, que ya hace poco lo renovaron, tiene que sacarlo nuevo, y creo que ahora dura 5 años, creo, y tiene que estar renovándolo. Sin meter gasolina, gastos de mantenimiento. Bueno, ya eso es el uso, ya eso es bueno, por el ok, uso, listo. ok, pero solamente por tenerlo, Sin usarlo ya tienes que ya pagar tienes eso. que pagar todo eso. Es decir, que si vas a salir con él a la esquina, tienes que tener todo eso pago. Si lo dejas de hacer y pasas por un retén, te lo quitan tu carro. Ya no es tuyo. Nunca fue O sea, tuyo. porque si fuese tuyo, No se creo. respetara eso. ¿Qué quiero decir? Claro. Y para mí es así. Si yo fuese gobernante, ya yo hubiese hecho cambios. Porque si es tu carro y tú no tienes las condiciones para transitar con él, como es tu carro, la inmovilización tiene que ser en tu casa. El carro debería estar en tu casa porque es tu carro. No, ellos se lo llevan para sus patios. Y hasta que no pagues, no te dan tu carro. Sí. Y aparte hay que pagar el patio. Entonces es una fantasía. Ahora, yo dije, te lo llevas a tu casa. Y en la casa también funciona lo mismo. Porque No es tu si casa. no la pagas, tampoco es tu casa. Miren que ahora si usted va a vender el carro y no tienes los impuestos pagados, y no estás al día, no puedes vender tu carro, Sí. que es tuyo realmente. El mundo es una fantasía absoluta y por eso este ataque a las 7 cabezas es real. Bien, entonces ese pensamiento que se deriva de las imágenes distorsionadas que entregó la primera cabeza, entonces aparece el Ohio. El Ohio con la mente envilecida. Y bueno, el ejemplo que pusiste es uno, ¿no? La mente se envilece por los lujos, por todo lo que la persona se imagina en pensamiento que pueda tener. También hay sueños, pensamientos sexuales derivados de esas imágenes. El hombre que sueña con tener 3, 4 mujeres, o sueña con tener alguna que es prohibida porque es la vecina o la esposa de alguien, pero sueña con ese, Envilecido. con hacer realidad esa ¿Dónde me ilusión. dejas el poder? Ah, el poder es otro. El poder. ¿Cuántos no para moverle la silla al compañero de trabajo, del puesto, el puesto que tiene el compañero de trabajo que de pronto gana más que él, y genera un chisme, una imagen distorsionada del compañero para que termine echado y él tome su Sí. puesto? Sí, eso pasa mucho. Eso es una mente envilecida, completamente envilecida, atacada por el segundo comando. Es decir, que todo el paquete que vimos en el primer comando, Ajá. ¿sí? En este segundo comando, digamos que es como una especie de lavado de cerebro que entra a la persona tomándolo como su realidad. Totalmente. ¿Sí? Es la realidad que va a vivir porque fue tan atacado En sus 5 en sus sentidos. 5 sentidos que ve eso como natural. Claro, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, hablemos del tercer ataque. Bien, entonces esta es la mente envilecida. Lo que debemos entender ahí, muchachos oyentes, chicas oyentes, es que una vez nuestros sentidos han sido atacados, como lo vieron 15 veces, lo que se crea es una matriz de imágenes falsas, distorsionadas, que no corresponden a la realidad, y los pensamientos, obviamente, que vamos a desarrollar como humanidad, son distorsionados. De tal manera que de ahí para adelante, las acciones nuestras también carecerán de verdad, de realidad. Ahora vamos para el tercer comando de oscuridad. Bueno, ese tercer comando, cuyo objetivo es divide y vencerás, ese es su lema. Y este ataque lo que busca es tomando las imágenes del primer ataque a los 5 sentidos, con esto componiendo una mente envilecida, y una mente envilecida que genera pensamientos y emociones derivados de esas imágenes falsas, obviamente va a empezar a generar fluidos dentro del ser humano, fluidos que obviamente van a contaminar por dentro, y estos fluidos van a tener un efecto en las células. O sea, los fluidos te refieres a los neurotransmisores, Neurotransmisores. que circulan por Sí. el torrente sanguíneo después que tenemos pensamientos y emociones. Así es, de la emoción se derivan estos neuropéptidos que circulan por la sangre y se alimentan las células de estas emociones y pensamientos derivados de las imágenes falsas. Es decir, que empieza a grabarse en nuestras células el paquete de información Negativo, negativo o distorsionado que entró
por los 5 sentidos. Y Entonces, que generó la mente en pensamiento. exacto, que generó la mente envilecida. Entonces, ¿qué ocurre allí? Cuando las células empiezan a rodear de esta información nociva, dañina, empieza a generarse digamos que un velo energético en cada célula que evita la comunicación celular. Y eso sucede mucho con los vicios, porque de esas imágenes que entraron por los sentidos se generan vicios sexuales, vicios de poder, de drogas, de todo esto que hablamos, y empieza a inundarse el cuerpo de esto. Entonces, al estar las células divididas por dentro, no hay una comunicación natural, evidentemente ese ser humano está dividido por dentro y eso me va a dividir con los demás. Excelentemente explicado, así es. Que se crea una división celular. Sí, Básicamente. la base es eso, la Sí. división interna. Por el mecanismo que acabas de explicar interno, es decir, los pensamientos de una mente envilecida se convierten en torrentes sanguíneos, se convierten en fluido por el torrente sanguíneo, por los neurotransmisores. Llegan a las células se engordan, se tapan y se oscurecen con ese flujo mental oscuro, ¿no? No permitiendo una comunicación que es el principio original de las células para entregar la voz interior, claro, o el conocimiento interior. Pues tapa las células y choca, o sea, corta más bien, corta la comunicación entre células. Entonces hay una división celular. Por ejemplo, que tú ponías de los compañeros de trabajo, que el uno busca el poder, perjudicar al otro para obtener su puesto, ahí hay una división entre seres humanos. Pero eso es producido por lo que hay dentro de cada uno de ellos. Este hombre que hace esto por dentro está dividido. Está dividido, exacto. Y entonces sale afuera a dividir. Sale afuera a dividir. Muy bien lo explicaste ahí. Y ese es el tercer ataque. Bien, entonces vamos, la primera cabeza, los sentidos. Lo que estoy haciendo es una repetición para siempre refrescar el conocimiento que estamos compartiendo. La primera, los sentidos, cada una ataca, esta cabeza ataca 3 veces cada sentido, es decir, que son 15 formas de ataque en los sentidos. La segunda cabeza o comando es la mente, ¿no? Ataca la mente, como el producto de las imágenes distorsionadas, se generan pensamientos distorsionados. Y la tercera es divide y vencerás, divide al hombre por dentro en su conocimiento interior. Sí. Vamos para la cuarta. Bueno, el cuarto ataque, que es obviamente el cuarto comando, y este ataque va enfocado a consumir el tiempo de los hombres y robarle el propósito. El tiempo y la fuerza interior, más bien. El tiempo y la fuerza interior. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Voy a explicarlo primero cómo funciona internamente para entender cómo se refleja por fuera. Cuando las células al dividirse, empieza a haber un proceso de deterioro celular, de tejidos y de los órganos. Es decir, literalmente se empieza a cortar el tiempo de vida del cuerpo del ser humano. Es decir, empezamos a envejecer y a morir. Y obviamente al envejecer y al morir, al cortarnos ese tiempo, se le empieza a robar la fuerza interior al hombre, es decir, el propósito del por qué estamos aquí. Pues hemos entendido que nuestro propósito de vida es trabajar, nacer, crecer, estudiar, trabajar y ser exitoso en algo. Y si se tiene dinero, pues mucho mejor. Ese es el propósito que nos implantaron. Pero si nos acortan el tiempo de vida, menos tiempo tendremos para descubrir nuestro verdadero propósito, que es espiritual. Entonces, aquí ya entra un proceso donde ya el ser humano bajo esa condición, por fuera, empieza no solamente a perder el tiempo de vida, sino a perder el tiempo en otras cosas banales. Entonces, por ejemplo, perdemos mucho tiempo viendo televisión, en los celulares, perdemos mucho tiempo en muchas cosas que entraron por nuestros sentidos y que en pensamiento y acción hacen parte ahora. Nos roba el propósito de vida real. Nos roba el propósito, exacto. La cuarta cabeza o comando nos roba el tiempo de vida, los palpitares verdaderos, exacto, que son los pulsares del corazón. Ahí nos roba. Primero nos roba ese tiempo y nos roba inmediatamente con la imagen de fantasía del mundo que nos rodea el propósito de existencia real de los seres humanos. Es decir, terminamos los seres humanos pasando por una vida, corriendo por cosas que tradicional o que no son reales, y que cuando llegamos a la vejez es que comenzamos a comprender, pero lastimosamente el tiempo ahí se nos agotó. Bien, entonces ese es el ataque de la cuarta cabeza o comando. Vamos para la quinta. La quinta, que ya aquí comienza entonces una coronación de aquí en adelante del ser humano cuando se llega a estos niveles. Sí, porque la quinta es la que dirige el ataque de las primeras y de las restantes. Es la señora que dirige o comanda los ataques iniciales. Sí, comanda los ataques. Entonces, aquí
Porque es que el ataque de los 7 comandos es externo, pero obviamente genera unos efectos internos. Entonces aquí cuando ya dice que comanda, el ser humano empieza a cosechar o a acumular más bien una condición de ego. Entonces aquí entra el ego como, digamos, condición principal bajo una, o más bien una persona bajo esa condición. Entonces el ego, que es un problema que nos ha afectado a todos, entonces la persona empieza a llenarse de ese ego, de su personalidad, que yo soy así, nadie me va a cambiar, estos son mis gustos, estas son mis preferencias, y empiezo a defender eso. Ese es el efecto externo que produce, ¿no? El ego, porque el lema de esa cabeza es yo soy Dios Y no hay otra y parte. no hay otro aparte de mí. Entonces vemos muchos casos de personas que empiezan a defender sus posturas, incluso llegar hasta matar a otro ser humano. Eso se llama fundamentalismo. Fundamentalismo, sí. El fundamentalismo es cuando nos convertimos tan peligrosos porque somos agentes de esa maldad, Sí. de esa oscuridad, creyéndola real y no lo es. Y ahí surge el fundamentalismo. Entonces el ego, esa condición es la que comanda los ataques anteriores y los que los mantienen allí. Por ejemplo, si por mi sentido entró perversión sexual, entonces en algún momento descubro que eso no era, sino que estoy ahí pervirtiéndome, el ego es el que va a defender eso, porque no, es que a mí me gusta, o yo soy así, o así le gusta a mi mujer, yo no puedo cambiar. Entonces empieza esa cabeza, ese ataque a defender esa A condición. consentir esa condición. Y ahí está comandando. Claro, exactamente. Entonces es la quinta, Sí, la la quinta cabeza o quinto comando. Vamos al sexto comando. Al sexto comando de oscuridad. ¿Cómo se llama esta o cuál es el propósito de esta cabeza? Para Bueno, todos los oyentes. aquí Este es Astafallos, ¿no? sí, bueno, los nombres en el orden se me escapan Sabaoth, ahorita. el Sí. quinto Astafallos y el último es Sabatayos. Bueno, aquí es donde ya No, Astafallos es el cuarto. El el Sabaoth, cuarto, sí. Bueno, ahora los nombres los explicamos, por aquí los tengo. ok. El primero es Atot, luego viene el Oayos, ¿no? Que es el de las mentes envilecidas. El de Divide y Vencerás es Adonín, que es el tercero. Luego el cuarto, que es Sabaoth, Astafallos. Luego el quinto es Sabaoth. Sabaoth. Luego ahora viene Yao, y el Yao, último sexto, Sabatayos. Sabatayos, sí señor. Entonces Yao, ya aquí es donde el ataque de las 7 cabezas empieza a tener un propósito. Bueno, un propósito, no, un proyecto dentro del hombre. O una estratagema. Un estratagema, sí. Empieza a tener un estratagema, un sentido del por qué. Entonces, cuando el hombre está bajo esa condición, ya gobernado por el ego, empieza a tener unos ideales, a defender unos ideales de oscuridad, por supuesto. Es decir, que se podría convertir inmediatamente en uno de los líderes de esas tinieblas De esas tinieblas. y se convierte en agente de esas tinieblas. Exactamente. Defensor Entonces, y agente de esas entonces, tinieblas. por ejemplo, aquí aparece los personajes que defienden el tipo de sexo bestial que se vende por pornografía y todo esto. Los famosos sexólogos que defienden toda esta O los porquería. productores productores de estos contenidos. de estos contenidos. Las personas que defienden las drogas, o sea, los promotores de ese programa oscuro. Ahí hay políticos de presidentes, alta alcurnia, ¿no? directores de empresas, Líderes ya empieza esa evangélicos o pastorales Exacto. de alto turmequé. Estamos hablando ya de hombres. Ese ataque de la sexta cabeza pues los tiene alineados. ya los tiene alineados dentro de ese estratagema y proyecto, que es defender ese programa. Ajá. Claro, una persona bajo esa condición es porque se contaminó en los ataques anteriores. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo llega una persona a estos puestos de poder, un político, por ejemplo, a entender de que está robando el recurso de una nación y ese recurso que roba le está faltando a unas familias? Tiene que haber un proceso de perversidad por dentro. Claro. Entonces ahí se comienza a entender cómo funciona esto. Ahora, Salim, cuando hablamos de las iniciaciones en las sociedades secretas, entendemos que un personaje que comienza a subir el escalón, sin duda alguna es un personaje que ha sido víctima, porque esto Sí. termina siendo víctima, quiera o no. Víctima porque es una organización que ha venido haciendo, de tipo extraterreno, unos ataques para consumir la identidad del hombre y oscurecerla. Entonces, en este paso y ascenso por las sociedades secretas, en sus escalones, lo que estamos encontrando es que cada vez se corona a estos hombres a que se conviertan en agentes determinantes para su orden, Claro. entre comillas. Orden. Sí, porque ya el séptimo
que es la coronación final, es decir, ya se hace parte de ese ejército de oscuridad o de tinieblas que gobiernan el mundo, ya sea como representante de los más altos poderes que controlan. Entonces aquí es donde el lema, que incluso en la masonería se tiene como lema, que es libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, bajo este lema que tiene este comando, busca liberar, entre comillas, generar una libertad, pero la liberación no es de la libertad real. La liberación es que corta definitivamente al ser humano de las leyes eternas y lo ubica del lado de la oscuridad. Ahí perdió el año. Ahí ya se perdió el año. Entonces el primero es libertad, el otro es fraternidad. Entonces ya la fraternidad es que ya aquí se forma una rebelión. Igualdad y fraternidad. Igualdad y fraternidad. Entonces aquí ya se forma una rebelión, un grupo, una masa de personas bajo esa condición, porque aquí ya la igualdad, que es la contraparte de la equidad, ya no hay justicia, en la igualdad no hay justicia. Entonces, por ejemplo, voy a poner el caso del pueblo judío. Los judíos son igualitarios entre ellos, entre su raza. Todos tienen que estar bien económicamente, se ayudan entre ellos, pero no les interesa lo que ocurra con los demás. Y eso se traslada a la casa de uno, por ejemplo, donde solo me importa mi familia, pero si los vecinos están pasando hambre, no, después que mi familia esté bien. Entonces, digamos que ese ejemplo es en pequeño, ¿no? En lo que puede llegar a convertirse un ser humano bajo esa condición. Y el último es... igualdad y fraternidad, donde ya se amanguala, ¿no? Un clan, una condición donde gran parte de la humanidad pasará a defender, cuando este sistema corone a su anticristo y a su Mesías, ese líder, ¿no? Ese líder, y pues ellos lo que están preparando es a los que serán de ellos. Muy bien. Y ahora el final, la última cabeza, que ya es la corona, ¿no? Es la corona, es quien corona con la luz de la libertad a cada personaje. ¿Esta se llama? No, es la que acabo de decir. El lema de libertad. Libertad, igualdad. Sabatallo, sí. Es la que corona con el fuego flameante. Con el fuego flameante. Porque este es un dragón con... El fuego de libertad, ¿no? Ahí donde está el símbolo de la Estatua de la Libertad, el símbolo de las Olimpiadas, que es el fuego de la luz de Lucifer. Bien, entonces, amigos oyentes, así hemos recorrido el ataque de las 7 cabezas. Y este ataque, si se pudieron dar cuenta en lo que compartimos con ustedes, es cotidiano. Y ninguno de nosotros que estamos acá y los que están ustedes allá, se ha podido salvar de todos estos ataques. Por lo menos por los iniciales, ¿verdad? Estamos hablando de la primera cabeza con los sentidos, la segunda con la mente, la tercera con un cuerpo dividido por dentro, celular. La división celular. Nos roban el tiempo y nos roban el propósito. Del quinto para arriba ya sería cuando nosotros perdemos cualquier control. Sí, ya entra a gobernar el ego. El ego, todo entre nosotros, y nos hacemos un agente de las tinieblas. Sí. Ya es un caso de posesión, ¿no? Y ya podría comenzar a pasar en los dos últimos ataques, si se hacen efectivos en un ser humano, a ser fácilmente en una casa de una de estas entidades. Que incluso, como decíamos al principio, esto se complementa con los 7 comandos que van por dentro, porque van actuando de la mano. Mientras el ataque, lo que está externo, se organiza para que el ser humano lo absorba, lo grabe, los comandos internos van funcionando para hacer, son como receptores, sí, y empiezan a generar mecanismos internos. Las cabezas de oscuridad que hemos manejado hoy, que hemos denunciado hoy y que hemos dicho cómo atacan, es un ataque de afuera hacia adentro. Es decir, que el ataque siendo externo produce unos efectos dentro del ser humano. Sí. Las tinieblas no pueden entrar a hacer ese trabajo por dentro, solo lo puede hacer desde afuera y sabe cómo hacerlo. Y por eso las estrategias que tiene. Entonces nosotros, si no conocemos la forma como ella desde afuera nos ataca, por supuesto no vamos a poder defendernos. Ahora, lo valioso de esta herramienta, según nuestra investigación, es que si usted la considera, ¿sí? Si usted la considera y comienza a trabajarla, es decir, aplicarse en cuidar sus sentidos de estos ataques, inmediatamente va a comenzar a usted a ver que hay una limpieza en esas imágenes que comienzan a enriquecer un pensamiento que ya no es envilecido, sino reformador. El pensamiento reformador se comienza a ejercer
o a tomar forma en el hombre cuando el paquete de información que entra es real, Claro. equivale a la verdad. Y ese pensamiento reformador se traslada a una condición interior en que el conocimiento interior celular, el ser bit luz, comienza a comunicarse entre sí, de célula y célula, teniendo como resultado la voz interior. La voz interior es el diálogo celular del ser de vida luz que tiene cada célula. Ese diálogo entrega la voz interior, entrega la fuerza interior y nos permite llegar al ser interior, que es el cuarto, cuando estamos hablando del corazón, el ser interior que habita en nuestros corazones, que sería el cuarto logosol. Que es el que el ego intenta reemplazar, Claro. el ser interior. Ahí es Lo que se es. donde se siente el anticristo a gobernar. Sí. El que niega al Cristo, anticristo, todo el que niega al Cristo, este es anticristo. Cuando nosotros perdemos la esencia crística dentro de nosotros, nos convertimos en agentes de esas tinieblas porque somos repetidores de un plan cotidiano que se ha diseñado para el planeta Tierra. Por lo tanto, si somos conscientes de que los ataques permiten que nosotros nos convirtamos en sus agentes, el combatir y el blindarnos de los ataques nos hace inmediatamente salirnos de ese clan, de esa manipulación y poder ejercer una función que destruya, por el contrario, que destruya todo lo que viene y lo que quiere originar esto. Eso me parece muy, muy importante que los oyentes puedan, y todos nosotros aquí, podamos valorar, podamos comprender y podamos practicar sobre todo. Y una vez que funcione entre nosotros, ¿qué tal si lo compartimos con los demás? Eso es lo más importante, ¿no? Porque es un ataque que la humanidad es víctima, pero es importante que esto se conozca. Oye, conociendo es que podemos defendernos. Claro. Por ejemplo, nosotros los padres tenemos un problema con nuestras juventudes ahora, ¿no? Con el tema del reggaetón. Aquí tenemos una emisora que se llama Mix. Creo que eso es a nivel nacional y en otros países también tendrán que haber emisoras dedicadas 24 horas del día a bombardear los sentidos con esta música. Música reggaetón, música, toda esta clase de música. Y nosotros los padres vemos con preocupación cómo, a diferencia de nosotros, han comenzado a mostrar actitudes, ¿verdad? O instintos sexuales más temprano. Sí. Y eso es una realidad, de tal manera que vemos embarazos a muy temprana edad, bajo las condiciones que estamos viviendo en la actualidad. Pero terminamos diciéndole a nuestros hijos, los que sentimos que tenemos que hacer algo, no escucha reggaetón. Y más escucha, porque produce unas sensaciones dentro de la manipulación o ataque a las cabezas que para ellos es muy atractivo. Pero ¿qué tal si tenemos este conocimiento y nos sentamos con nuestros hijos y les explicamos cómo funciona el ataque? Sin términos muy avanzados, ¿no? Sí, que lo pueden entender. Cómo la información de las letras, cómo el sonido que están percibiendo, la intensidad de la frecuencia, la intensidad del sonido, el contenido del beats y todo esto, va generando un paquete de información en los sentidos que lo van a llevar y lo van a conducir a ciertas acciones, ¿no? Entonces, mostrarle cómo funciona ese mecanismo creo que podría ser un recurso adicional que tiene un padre en la mano para conducir a sus hijos. Ahora, eso no necesariamente garantizaría que ellos entiendan o comprendan o cambien, pero tiene algo para ofrecer. Sí, porque habitualmente, no haga eso. ¿Y por qué? No, porque es malo. ¿Y por qué es malo? Sí, exacto. Sí, entonces el papá dice, porque es malo, ya. Hágame caso. Hágame caso. No, ese hágame caso porque no sabe. Exactamente. Mira, aquí nos pregunta Manolo Hunter. Buen día. Si una persona está en el ataque del ego, sería el quinto, ¿verdad? Sí. ¿Significa que automáticamente ya lo atacaron los 4 anteriores o estos ataques pueden ir en desorden? Bueno, de una. Ya. Eso, si tiene el ego es porque ya ha sido atacado. Esto va en orden porque lo que le da puerta a los demás ataques son los 5 sentidos. Y eso es lo que por el primero. Mecanismo, cómo funcionamos. Sí. Ellos saben cómo funciona el ser humano, la dinámica de aprendizaje y desarrollo, la conocen, y por eso el ataque es secuencial. Así es. O sea que si tiene ego es porque ya lo de antes funcionó. El ataque anterior funcionó. Sí, funciona y funciona a diario. Recordemos que estos son ataques diarios. No veamos esto, estimados oyentes, como 7 demonios de la forma literal. Estamos hablando de que hay un sistema que controla, que sabe cómo funciona el ser humano y que emplea sus armas y estratagemas para detener el avance espiritual de la humanidad.
Y esto lo hace bombardeando nuestros sentidos, destruyendo nuestras mentes, contaminando nuestros cuerpos, robándonos el tiempo, para que no podamos, no aflore el ser de lo que somos realmente. Claro. Bien, amigos, entonces ahí están los ataques. Ojalá los hayan anotado. Si no, pueden ver nuevamente el programa, queda ahí montado en el Facebook Live se está haciendo. O si no, también pueden entrar al canal de nuestro amigo William Matamoros, que se llama Despiertes es el tiempo. Él los monta también. Tiene la autorización para montarlos, ¿no? Y que también el que quiera montar los videos en sus canales, Sí, que le den. A nosotros a veces nos llaman pidiéndonos permiso. Yo, esto no es de nosotros. Imagínense si el conocimiento le perteneciera a alguien, pues. ¿Ah? Esto es para la humanidad. El conocimiento es de la humanidad, es para la humanidad. Que la humanidad lo quiera distorsionar, lo quiera, bueno, ya ahí sí. O no lo quiere escuchar, ya es otra cosa. Es otra cosa. Pero hay que difundirlo. Hay que difundirlo. Entonces, si usted por allá, hay veces personas que están por allá en un lugar, me dicen, ¿será que esto se puede transmitir en una radio que tenga por aquí? Ojalá que se pueda. Ojalá que se pueda. Si se logra eso, ¿no? Y pueden descargarlo también de la página de la emisora o de la página del programa descubriendo.com.co y escucharlos nuevamente, estudiarlos, queda el material ahí por siempre. Puede utilizarlo para enseñárselo a otras personas. Y como siempre, no necesariamente lo que estamos diciendo es una verdad absoluta. ¿Sí? Recuerde eso. Tome lo que le conviene, lo que le sirve, lo que comprenda. Lo que no comprenda por el momento, pues déjelo ahí, no se desespere. Y más adelante, de pronto, ¿verdad? Puede funcionar. Nos vamos, ya son las 9:05. Gracias por estar con nosotros. Regresamos el próximo viernes a las 7:30 de la noche con otro tema también muy importante, muy interesante. Y esperamos que siempre sigan allí conectándose. Denle me gusta allí a los videos de Descubriendo y de Flecha Antigua. Suscríbanse. Pónganle clic allí a la campanita de notificaciones para que les diga. Mañana vamos a estar en la videoconferencia. La larva, el gen oscuro del error, es como la segunda parte de esto que estamos hablando hoy, a las 5 de la tarde, hora de Colombia, por el canal de YouTube de Descubriendo, en vivo y en directo, la larva, gen oscuro del error. Interesante esta información para que nos acompañen, ¿no? Para despedirnos de los oyentes. Bueno, yo diría lo siguiente para condensar todo esto que se habló hoy, y es que nos han sumergido en una especie de bucle de espacio-tiempo, ¿sí? O un loop, donde todos estos ataques, pues, como los ignoramos, los vivimos diariamente y los hemos aceptado como una realidad, como se dijo en el programa, pero estamos atrapados ahí, ¿sí? Repitiéndolo día tras día, día tras día. Algunos se sumergen, otros no, pero lo importante es la esperanza que hay, porque surgieron unos mecanismos, ¿sí? Unas herramientas que le pueden traer respuesta y solución a todas estas inquietudes y a todos estos males por los cuales están sometiendo a la humanidad. Es decir, que aunque el camino sea difícil, siempre va a haber una salida. Correcto, Salín. Sí, lo importante de conocer esta información es que nos entrega herramientas para defendernos, porque mientras el mundo en el que vivimos aún siga operando, el ataque continuará. No pensemos que por el hecho de conocerlo, pues ya no nos va a atacar, nos seguirá atacando. Sin embargo, el tener claro cómo funcionan, cómo atacan, partiendo desde los sentidos, eso nos entrega la herramienta de cómo defendernos. Si buscan atacar o distorsionar nuestros sentidos con imágenes falsas, pues busquemos la imagen real. Y si tenemos la imagen real, nuestros pensamientos serán más limpios, más reales, y así nuestras acciones. Y la transformación se irá dando, el cambio se irá notando en las personas que decidan poco a poco ir limpiándose de todo esto que nos han enseñado, que hemos aprendido con estos ataques. Entonces, de mi parte, agradecerles por estar ahí en la sintonía y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias a todos ustedes. Regresamos en el próximo programa. Esperemos que estén ahí conectados, como siempre, a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Que tengan buena noche.